A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué significa realmente aprender? Para casi todo el mundo es como acumular datos, ¿no? Juntar hechos e información. Pero resulta que Albert Einstein nos mostró que esa idea, bueno, está completamente equivocada. Su genialidad no venía de una memoria de computadora, para nada. Venía de su forma de entender el mundo. Y aquí está el choque de ideas, clarísimo. Mientras que la educación más tradicional nos empuja a ser como coleccionistas de información, Einstein se enfocó en algo muchísimo más profundo, en desarrollar hábitos mentales que, a primera vista, no parecen tener sentido, pero que le permitían ver lo que nadie más veía. Ojo, no se trataba de qué sabía, sino de cómo pensaba. Esta frase lo resume todo a la perfección. Así que, en este análisis, vamos a desmenuzar justamente esos 3 hábitos. Y les adelanto, son sorprendentemente difíciles de dominar, pero tienen el poder de transformar por completo nuestra manera de aprender y de crear cosas nuevas. Muy bien, vamos con el primer hábito. Antes de cualquier plan de estudios, antes de cualquier meta, tiene que haber una chispa. Para Einstein, esa chispa era una curiosidad que no tenía fin. Hay una historia muy buena que cuenta que de niño, mientras estaba enfermo en cama, su papá le regaló una brújula. Para la mayoría de nosotros hubiera sido un juguete y ya, pero para el pequeño Albert fue un misterio absoluto. ¿Qué fuerza invisible hacía que esa aguja apuntara siempre al mismo lugar sin importar cómo moviera la caja? Esa pregunta, tan simple, encendió en él una fascinación que le duró toda la vida por las fuerzas ocultas del universo. Fíjense, su aprendizaje no arrancó con una meta, sino con una pregunta. Ahora, lo más interesante de todo esto es cómo la curiosidad le hace algo a nuestro cerebro. Verán, nuestro cerebro está como programado para buscar recompensas rápidas, ligeras, como las que nos dan las redes sociales. Pero, y esto es lo increíble, la ciencia ha demostrado que si alimentamos nuestra curiosidad, podemos literalmente reconfigurar el cerebro para que prefiera recompensas más profundas, más sustanciales, como la enorme satisfacción que da terminar un libro denso o por fin resolver un problema que nos traía de cabeza. Claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa con esos temas que tenemos que aprender sí o sí para el trabajo, los estudios, pero que nos parecen aburridísimos? ¿Cómo aplicamos el método de Einstein en esos casos? Bueno, el método es sorprendentemente práctico. Se empieza con algo que ya nos apasione. Por ejemplo, si a alguien le encantan los videojuegos, se puede empezar a preguntar, ¿qué tipo de lógica y programación se usa para crearlos? Y de repente, ¡boom! Eso exige el mismo pensamiento crítico que se necesita para la comprensión de lectura. O si le gustan los deportes, ¿qué principios de física están en juego en un lanzamiento o en una carrera? De pronto, esas matemáticas del examen ya no son abstractas, ahora tienen una aplicación real y fascinante. Pasemos ahora al segundo hábito, que es un pilar fundamental de la motivación que Einstein dominaba como nadie. Mientras que la mayoría le huye, él lo veía como una herramienta indispensable. Esta cronología es reveladora. Estamos hablando del hombre que redefinió la física y no pudo entrar a la universidad en su primer intento. O piensen en esto, el mismo año que publica sus trabajos más famosos, también saca un artículo que estaba totalmente mal. Sus más grandes triunfos vinieron justo después de errores garrafales. Queda clarísimo, el fracaso no era un tropiezo en su camino, era el combustible que lo hacía avanzar. Y aquí está el punto clave. Nuestra cultura, y sobre todo el sistema escolar, nos condiciona para ver el fracaso como el final, como una mancha. Einstein entendió que eso era básicamente un lavado de cerebro. Su perspectiva era literalmente la opuesta. Y esta es la redefinición que lo cambia todo. Para Einstein, un fracaso no era una derrota. Era simplemente un dato. Era información valiosísima que le decía qué era lo que no funcionaba. Y eso le permitía ajustar sus ideas. Cada respuesta equivocada, cada teoría que no cuajaba, era un paso necesario para acercarse un poquito más a la verdad. Y esto nos trae al tercer y quizás el más poderoso de los hábitos, uno que multiplica el efecto de los otros dos. Pero, ojo, no se trata de ser rebelde porque sí, sino de una forma de pensar muy, muy específica. Einstein no era alguien que llevaba la contra solo por molestar, era lo que podríamos llamar un contrario responsable.
Él sabía que si iba a desafiar las ideas aceptadas por todo el mundo, tenía la obligación de respaldar sus argumentos con una lógica y unas pruebas irrefutables. Y esa es la gran diferencia entre un pensador original y alguien que simplemente se opone a todo. Y su vida intelectual estuvo llena de estas rebeldías. Se atrevió a cuestionar a Newton, la figura más sagrada de la física. Propuso que la luz era onda y partícula al mismo tiempo, algo que sonaba a locura en ese momento. E incluso cuando la mecánica cuántica, que él mismo ayudó a crear, se volvió la norma, se negó a aceptarla del todo porque iba en contra de su intuición más profunda. Entonces, ¿cómo se cultiva este hábito de ser un contrario responsable? Todo, absolutamente todo, se reduce a una herramienta increíblemente simple, pero a la vez increíblemente profunda. Es esto, nada más. La práctica central de este hábito es preguntar ¿por qué sin parar? No aceptar algo solo porque lo dice una autoridad, no dar por sentado un principio sin entender de dónde salió. Einstein nunca se cansaba de preguntar por qué, escarbando y escarbando hasta llegar al mismísimo núcleo de la idea. Y esto lo ilustra de maravilla. Muchas instituciones académicas, a veces sin querer, nos entrenan para ser excelentes repetidores de información. La meta de Einstein y la meta de un verdadero autodidacta es totalmente distinta. Es convertirse en un gran pensador. Bien, ahora juntemos todas las piezas, porque estos tres hábitos no son islas separadas. Se conectan para crear un sistema poderoso que se alimenta a sí mismo. El ciclo es de una simpleza elegante. Todo empieza con la rebeldía de preguntar por qué. Esa pregunta, ese escepticismo, despierta la curiosidad para investigar. Esa investigación inevitablemente nos va a llevar a intentos y a fracasos, que ya vimos que son solo datos. Y esos datos nos permiten volver al principio para hacer preguntas todavía mejores, más profundas. Es un ciclo de aprendizaje que no tiene fin. Y al final, el legado de Einstein no son solo sus ecuaciones, es un método de pensamiento, un método que nos invita a todos a ser más curiosos, a no tenerle miedo al error y atrevernos a cuestionar lo que parece incuestionable. Así que la pregunta final no es para Einstein, sino para cada uno de nosotros.